que está preparando você para o propósito. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que estás viviendo parece un enorme desafío, un tipo de prueba que te pone a prueba en todos los aspectos? Tal vez sientas que no es justo, que los obstáculos son más grandes que las bendiciones, o incluso que el propósito que buscas parece más distante que nunca. Pero, ¿y si te dijera que cada uno de esos desafíos, cada dolor y dificultad, es en realidad una preparación para algo mucho mayor? Lo que consideras una prueba difícil podría ser el camino que Dios está usando para prepararte para su propósito divino en tu vida. Hoy vamos a descubrir cómo esas pruebas, aunque difíciles, están siendo usadas por Dios para moldearte, para hacerte más fuerte y para revelarte el plan que Él tiene para ti. Este proceso de prueba no es en vano, sino que tiene un propósito eterno. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás aquí te hará ver tus dificultades con una perspectiva completamente nueva. La vida está llena de pruebas, y no importa cuán devoto seas, todos enfrentamos momentos en los que la carga parece insostenible. En esos momentos es fácil preguntarnos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios permite que sufra? Muchas veces vemos las pruebas como obstáculos a superar, pero lo que realmente sucede en esos momentos es que estamos siendo moldeados. Las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad de crecimiento espiritual y personal. En la Biblia, encontramos que grandes hombres y mujeres de fe enfrentaron pruebas que parecían interminables, y esas mismas pruebas fueron la clave para que Dios revelara su propósito en sus vidas. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de José, quien, después de ser vendido por sus propios hermanos y pasar años en prisión, vio cómo su sufrimiento se transformó en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. El mismo Dios que estuvo con José en su dolor está contigo en tus luchas. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos recuerda que, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Las pruebas entonces no son para destruirte, sino para purificar tu fe y prepararte para lo que Dios tiene para ti. Las pruebas en nuestras vidas no ocurren sin razón. Aunque a veces no entendemos el propósito detrás de las dificultades, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Muchas veces, esos momentos de lucha y sufrimiento son precisamente lo que necesitamos para ser transformados y preparados para cumplir con el propósito divino que Él ha diseñado para nosotros. El propósito de Dios no siempre es fácil de entender, pero lo que podemos estar seguros es que Él siempre está trabajando en nosotros, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. Las pruebas nos enseñan a confiar en su tiempo, a depender completamente de Él y a perseverar a través de las dificultades, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. El propósito de Dios en las pruebas. El silencio de Dios en medio de las pruebas no significa que Él te haya olvidado. De hecho, es todo lo contrario. El Señor está usando ese silencio para preparar tu corazón, fortalecer tu fe y enseñarte a esperar en Él. Al igual que el oro se purifica a través del fuego, nuestra fe es refinada a través de las pruebas. En muchos casos, nuestras mayores bendiciones vienen después de atravesar tiempos difíciles. Dios no está en silencio porque no se preocupe por ti, sino porque quiere que aprendas a confiar en Él más profundamente, como en el caso de Job, que sufrió grandes pérdidas, pero su fe al final se hizo más fuerte. En Job 23:10, él declara: «Pero Él conoce el camino que tomo. Si me pone a prueba, saldré como oro». Job pasó por una prueba tan difícil, pero a través de ella, Dios lo transformó en una persona más sabia, más fuerte y más cercana a Él. ¿Cómo las pruebas preparan tu propósito? Las pruebas también tienen el propósito de prepararnos para lo que Dios tiene reservado para nosotros. A veces, antes de que podamos entrar en el destino que Dios tiene preparado para nosotros, necesitamos ser moldeados y capacitados. Es como un atleta que, antes de competir, pasa por un intenso entrenamiento. De igual manera, las pruebas son el entrenamiento divino que nos prepara para las bendiciones y responsabilidades que Dios ha preparado.
Así como el apóstol Pablo enfrentó una serie de pruebas y adversidades, él sabía que cada uno de esos momentos tenía un propósito divino. En 2 Corintios 4:17, él nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas no solo son para formarnos, sino que también nos acercan más a nuestro propósito eterno. Es importante recordar que las pruebas no son solo un obstáculo que debemos superar, sino una parte fundamental del proceso que nos lleva a cumplir con el propósito divino. Dios no permite que pasemos por pruebas sin razón, sino que las usa para fortalecernos y prepararnos para el futuro. Confianza en el tiempo de Dios. Una de las lecciones más importantes que aprendemos a través de las pruebas es la importancia de confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces, nuestra tendencia natural es querer soluciones rápidas, respuestas inmediatas, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él tiene una visión mucho más grande y sabe lo que es mejor para nosotros a largo plazo. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que no estamos solos. Dios está trabajando en nosotros y su tiempo es perfecto. En Salmo 31:15, el salmista declara: «En tu mano están mis tiempos». Podemos confiar en que, aunque no entendemos el porqué de las pruebas, Dios está en control de cada momento de nuestra vida. Ahora que hemos explorado el propósito detrás de las pruebas, es importante que nos enfoquemos en cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Las pruebas no son solo algo que tenemos que pasar, sino oportunidades para crecer, para fortalecernos y para acercarnos a Dios de una manera más profunda. Aquí hay algunas formas prácticas de cómo podemos enfrentar las pruebas con fe y esperanza, sabiendo que están siendo usadas por Dios para preparar nuestro corazón para su propósito. 1. Persevera en la oración, aunque no veas resultados inmediatos. La primera acción importante cuando estamos en medio de una prueba es mantener una vida de oración constante. Puede ser tentador dejar de orar cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, o cuando parece que Dios está en silencio. Pero, de hecho, la oración es el medio por el cual podemos conectarnos con Dios en cualquier momento, incluso cuando no estamos viendo respuestas inmediatas. Recuerda lo que nos enseña Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No importa cuán difícil sea la prueba, sigue buscando a Dios en oración. Él escucha, incluso cuando no parece que hay una respuesta inmediata. 2. Mantén una actitud de gratitud, incluso en medio del dolor. Cuando estamos en una prueba, es fácil enfocarnos en lo negativo, en lo que hemos perdido o en lo que no entendemos. Pero hay poder en cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en lo que podemos agradecer a Dios. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestros corazones y nuestra mente. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Incluso en medio de las pruebas, podemos encontrar algo por lo que dar gracias. Puede ser por la paz que Dios nos da, por la fortaleza que encontramos en Él, o por las lecciones que estamos aprendiendo. Al mantener una actitud de gratitud, no solo estamos honrando a Dios, sino que también estamos permitiendo que nuestro corazón se llene de esperanza y fe, incluso cuando las circunstancias no son las mejores. 3. Estudia la palabra de Dios para fortalecer tu fe. Otro paso importante en medio de las pruebas es sumergirse en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas de esperanza, consuelo y fortaleza que nos ayudan a mantenernos firmes cuando enfrentamos dificultades. Al estudiar la palabra de Dios, podemos encontrar ejemplos de hombres y mujeres de fe que también pasaron por pruebas y cómo Dios estuvo con ellos en cada paso. Por ejemplo, en el Salmo 119:71, el salmista declara: «Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos». Las pruebas pueden ser un medio para que nuestra fe se profundice, y la palabra de Dios es el ancla que nos mantiene firmes. Al leer las Escrituras podemos recordar las promesas de Dios y ser recordados de que Él está con nosotros en cada momento,
incluso en el silencio. 4. Recuerda que las pruebas son temporales. Una de las verdades más reconfortantes que podemos recordar cuando estamos en medio de una prueba es que nada en esta vida es eterno, ni siquiera el sufrimiento. Las pruebas pueden parecer interminables, pero debemos recordar que son temporales. 2 Corintios 4:17 nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque las pruebas pueden ser difíciles y dolorosas, Dios usa esos momentos para hacernos más fuertes, y al final, todo lo que sufrimos será recompensado con una gloria eterna. Esto nos da la esperanza de que todo tiene un propósito y que, al final, Dios tiene un bien mayor preparado para nosotros. Hoy hemos visto cómo las pruebas no son solo momentos de dificultad, sino oportunidades divinas para ser moldeados y preparados para el propósito que Dios tiene para nosotros. A través de cada prueba, ya sea grande o pequeña, Dios está trabajando en nuestro carácter, en nuestra fe y en nuestra confianza en Él. Las dificultades no son el fin de la historia, sino un medio que Dios usa para llevarnos hacia algo más grande, más glorioso y más alineado con su plan perfecto. Resumen de lo aprendido. Lo que hemos aprendido hoy es simple pero poderoso. Las pruebas, aunque dolorosas, tienen un propósito. Ellas no son en vano. Dios las usa para purificar nuestra fe, para prepararnos para lo que Él tiene para nosotros y para acercarnos más a su corazón. Aunque a veces no entendemos por qué enfrentamos ciertas dificultades, podemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene un propósito eterno detrás de cada momento de dolor y sufrimiento. Es importante que no nos dejemos vencer por las pruebas, sino que las veamos como el camino que Dios está usando para transformarnos y guiarnos hacia su voluntad perfecta. Mantén tu mirada fija en Él, sigue confiando en su tiempo y recuerda que, al final, todo esto tiene un propósito divino que llevará gloria a su nombre. Te animo a reflexionar en este momento sobre las pruebas que estás enfrentando. ¿Qué está Dios enseñándote a través de ellas? ¿Cómo puedes confiar más en Él y en su plan perfecto para tu vida? Te invito a que compartas en los comentarios cómo has visto a Dios trabajar en tu vida durante los momentos difíciles. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar me gusta, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte al canal por fe para más mensajes como este que buscan edificar y fortalecer tu caminar con Dios.